Maestros, ¿qué fue lo peor que hizo un maestro sustituto mientras no estaban? No soy maestra, pero en 9º grado, mi maestro de álgebra 1 tuvo a su bebé a principios de año, por lo que se fue hasta el último mes o 2 meses del año escolar. La sustituta era una ex maestra, por lo que pensarías que sería una gran suplente. No. Ella se enfocó en 3 o 4 de los 28 estudiantes en la clase y solo les enseñó mientras ignoraba por completo al resto de nosotros. Repartía una hoja de trabajo, luego se dirigía a sus alumnos y nunca más nos prestaría atención hasta que nos despedía. Nunca revisó la tarea, nunca nos hizo caso, si alguien fuera de sus estudiantes favoritos levantó la mano o habló, fue ignorado, etc. Lo cual salió tan bien como esperabas con un grupo de jóvenes de 14 o 15 años. Esa clase fue simplemente salvaje, los niños que en realidad se quedaron en el salón de todos modos, fue un desastre. De hecho, estoy sorprendida de que los maestros a ambos lados de nosotros no nos informaran o visitaran por lo ruidosos que éramos. Después de varios meses con esta señora, el subdirector estaba caminando al azar revisando las aulas y entró en nuestra clase de álgebra 1 de mierda. Enloqueció. Nos gritó a todos que nos sentáramos y nos calláramos. Exigió que se fuera y se sentó con nosotros el resto del periodo. Nunca la volví a ver y tal vez había 6 o 7 suplentes diferentes detrás de ella. 2 semanas después de esto, nuestra maestra regular regresó. Cuando se dio cuenta de que no habíamos aprendido nada y se enteró de cuán inútil había sido esta señora, comenzó a llorar. Pasé por el salón de clases de camino al baño durante el siguiente periodo y la vi sollozando en su escritorio. Una amiga de mi mamá trabajaba en la oficina central donde asignaban o organizaban a los maestros suplentes. Esa señora fue sacada definitivamente de la lista de suplentes. Me sentí tan mal por mi profesora de álgebra y básicamente, tenía que enseñarnos a todos el equivalente a un año de matemáticas en menos de 2 meses y al mismo tiempo tratar con una clase llena de niños que estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran. Irónicamente, los 3 o 4 en que se centró la suplente terminó con la puntuación más baja en la prueba de fin de año. Solo para agregar a esto, yo era amiga de uno de los estudiantes en los que se centró. Dijo que era una profesora horrible y que no tenía ningún sentido. Dijo que preferiría que ella también lo hubiera ignorado y que no pudiera averiguar por qué él y los demás le gustaban tanto. Básicamente, tenía que enseñarnos a todos el equivalente a un año de matemáticas en menos de 2 meses y al mismo tiempo tratar con una clase llena de niños que estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran. Y con un bebé recién nacido en casa. Ese periodo inicial de separación suele ser muy difícil para las madres, especialmente si es su primer hijo. Tu maestra tenía todas las razones para ser un desastre emocional sin tener que lidiar con el programa de mierda al que regresó. Había un clavicémbalo en el frente del salón de clases que se usaba tanto para demostraciones como para actuaciones. Sin saber lo que estaba haciendo, el suplente trató de afinar 3 notas que se habían desafinado levemente mientras yo estaba fuera. Se las arregló para romper las cuerdas de las 3 notas y dejó un mensaje adentro que decía, lo siento por eso. Nunca he tocado un clavicémbalo. Incluso yo sé que no tocas las cuerdas de un clavicémbalo si no estás entrenado para ello. Además, ¿por qué después de que rompiste el primero, por qué seguirías? Luego rompes otro y solo dices la tercera es la vencida. No soy maestro, por supuesto, pero cuando estaba en 5º grado, un suplente nos mostró la primera película de Scream. No tengo idea de por qué o cómo sucedió eso, pero algunas personas no estaban preparadas para eso. Podría ser peor. Mi papá pensó que Aliens era material para cuidar niños. Yo tenía 6. Solía conocer gente que veía a Alien en casa con su bebé. Básicamente, tenían al pequeño a bordo con la idea de que, mientras mamá y papá se rían, está bien. Pensé que era bastante inteligente, pero también algo que nunca haría. Esto le pasó a mi colega, pero yo estaba en el salón de al lado. Mi colega estaba mostrando Furia de Titanes, versión 1981, a finales de año después de una unidad sobre la antigua Grecia. Hay desnudez leve al principio y al final de la película, pero estaban en el medio de la película, por lo que no debería haber habido ningún problema. Dejó el video avanzando hasta el lugar correcto, todavía teníamos videograbadoras como hace 10 años cuando esto sucedió, pero el suplente de alguna manera logró mostrar tanto la desnudez al principio como al final de la película. Las escenas de desnudez estaban separadas por horas y la clase duraba solo 40 minutos. Luego, el suplente le escribió un correo electrónico al director sobre cómo mi colega le hizo mostrar desnudez. De hecho, tuve un incidente similar con un suplente y la película Furia de Titanes, aunque en ese momento era estudiante. Aparentemente, nuestro sustituto no sabía que habría desnudos en la película. Entonces, cuando la mujer en topless amamantando apareció en la pantalla,
Corrió hacia el frente del salón de clases para tratar de cubrir físicamente el televisor con su cuerpo. Escuela católica, jajaja. Cuando era suplente, fui solicitado a muchos trabajos porque el grupo de suplentes no era grande. Una cosa que me dijeron fue de un sustituto que simplemente se iba a dormir. Apenas lo creía. Cuando finalmente estaba enseñando a tiempo completo, tuve un suplente que vino por un día. Cuando regresé, mis alumnos me dijeron que él les dijo que lo dejaran solo, se sentó y se fue a dormir. Entonces lo creí. Cuando estaba en la escuela secundaria, teníamos un habitual en el grupo de suplentes que se quedaba dormido en cada clase. Era muy popular entre los estudiantes. Cuando estaba en la escuela secundaria, un suplente hizo esto. Todos nos fuimos temprano, excepto algunos niños. Uno de los niños nos dijo más tarde que cuando él se despertó, notó a todos los niños que se fueron, miró a los niños restantes y les preguntó por qué no se habían ido todavía. Buenos tiempos. De vez en cuando les daba mis Starburst a mis alumnos de 4º grado. La perra se comió todas las rosadas. Fui asistente de maestros mientras estaba en la universidad. La maestra y yo tomamos un taller de una semana y tuvimos una suplente. Lo peor que hizo: no dejar que los niños vayan al baño. Fue en el jardín de infantes y dijo que todos los niños que iban al baño estaban interrumpiendo la clase. Una niña se orinó. La política de la escuela era que si los niños menores de cierta edad tenían un accidente, la enfermera les daría un pantalón especial, básicamente un pañal, para que lo usen. La suplente procedió a burlarse de la niña por usar pañal, llamándola bebé y tal. La pequeña también terminó enfrentando repercusiones en casa. Fue devastador escucharlo. Regresé después de haberme ido un día y mis alumnos me dijeron que el maestro suplente volcó las mesas con rabia y un policía lo escoltó fuera del edificio. Lo que realmente sucedió es que el suplente salió de la habitación para atender una llamada telefónica de 20 minutos y los niños pensaron que sería divertido voltear las mesas. El sustituto luego tuvo que voltear las mesas al derecho mientras les gritaba a los niños. Luego, durante el almuerzo, el coprofesor de educación especial entró en mi habitación para instalarse y atrapó al suplente besándose con una estudiante. Resulta que ella tenía 18 años y él 25 y la llamada telefónica de 20 minutos fue para programar la reunión del almuerzo. Luego, el director hizo que el oficial de recursos lo escoltara fuera del edificio. Es por eso que digo que tener un suplente es más trabajo que solo venir a la escuela yo mismo. Repartió los bocadillos que compré con mi propio dinero y que guardé para los niños que se quedaron después para recibir tutoría. Tiró un sacapuntas eléctrico roto que los niños rompieron frente a ella. Lo cual, de nuevo, compré con mi propio dinero y no pude ser reemplazado por la compañía porque no tenía ningún producto para devolver. Todavía no tengo un sacapuntas para mi salón. Dejó que los niños revisen mis cosas en mis armarios y escritorio. Perdí un montón de cosas de esa manera. Acusó a un estudiante de robar algo que el ayudante había guardado. Esta era una clase que contenía algunos estudiantes bastante duros, incluido uno suspendido varias veces por pelear y algunos pandilleros. Decidió ir detrás de una chica dulce y pequeña que nunca causaba problemas y generalmente era popular entre sus compañeros de clase. Esto hizo estallar a toda la clase, que es cuando el suplente se volvió loco y comenzó a lanzar acusaciones y gritar salvajemente a dichos estudiantes. Finalmente llamaron a seguridad y sacaron a varios estudiantes. Mi primera pista fue cuando el suplente obtuvo mi número de celular del directorio del personal y habló durante más de 20 minutos sobre lo mal que se habían portado mis alumnos. A la mañana siguiente, cuando llegué a la escuela, los estudiantes me estaban esperando en la puerta. Una vez que los calmé lo suficiente como para contar su versión de la historia, tuvimos una discusión sobre cómo podrían haber manejado la situación de manera diferente. Les prometí no volver a llamar a ese suplente nunca más. En una nota relacionada, tuve una buena relación con dichos niños rudos porque los traté con respeto y justicia. Por lo general, se portaron bien conmigo. Dejó que los niños hicieran lo que quisieran, estudiantes de 1er grado. Yo estaba fuera porque mi padre murió. Gracias a Dios, mi equipo se dio cuenta de lo que sucedió y todos se unieron y limpiaron la habitación y la volvieron a armar antes de que volviera al trabajo. Tuve un maestro sustituto en mi clase de francés de la escuela secundaria que mostró una película que era directamente porno suave, pero trató de explicar que, dado que estaba en francés, era artística. Fue igualmente frustrante porque aunque quería verla, tampoco podía dejar de leer los subtítulos porque tenía que entender lo que decían. El maestro no volvió al día siguiente. Señor, ¿se declara culpable de exposición indecente? Non, me declaro culpable de ser artístico. No soy maestro, pero sí un estudiante con una historia. Conozca a la señora Hostes, nombre falso obvio.
Cada vez que mi profesor de historia de octavo grado estaba fuera, la señora Hostes solía sustituirlo. No estoy seguro de por qué, porque también sustituyó a otras clases, pero todos los incidentes importantes ocurrieron cuando sustituyó a historia. 1. Sucedió que había una niña en la clase que compartía el nombre con una canción popular irlandesa. Cada vez que la señora Hostes tomaba asistencia, cuando llegaba la chica con nombre de canción folclórica, cantaba toda la canción. Cada vez. 2. El profesor de historia tenía dulces y bocadillos en su escritorio. Piruletas, que repartía por las respuestas correctas o simplemente porque sí, algunos dulces de Halloween sobrantes y... El Twinkie. El Twinkie no era un Twinkie ordinario. El Twinkie fue un experimento en alimentos procesados. Este Twinkie todavía estaba en su empaque individual original y parecía normal a primera vista, pero en realidad tenía 3 años de caducidad y era sólido como una roca. El profesor de historia lo demostró al pararse en el Twinkie durante una de las primeras semanas de clases. Con todo esto explicado, este es un Twinkie completamente no comestible. Entonces, la señora Hostes volvió a sustituir, y supimos que había descubierto el alijo de piruletas porque las estaba comiendo abiertamente durante la clase. Pero no fue hasta el día siguiente que nuestro profesor de historia abrió el cajón de su escritorio y descubrió que el Twinkie no estaba. Esta mujer se comió un Twinkie sólido vencido, así como literalmente todos los dulces en el escritorio del maestro. No soy maestro, pero en cuarto grado, nuestra maestra tuvo un bebé y se fue por varias semanas. La suplente que teníamos era una bruja absoluta. Ella no tenía paciencia con los niños, nos gritaba por estupideces, nos hacía preguntas o nos daba tareas que estaban muy por encima de nuestros diminutos niveles cerebrales de cuarto grado y luego se quejaba y nos llamaba estúpidos cuando, literalmente, ninguno de los niños hizo bien el trabajo. Una niña decidió ser inteligente con ella un día y ella se acerca y le da una bofetada fuerte en la cara, lo que por supuesto hace que la niña tenga un ataque de sollozos histéricos. Y dice: eso es lo que tu puta de madre debería estar haciendo más a menudo. Siendo pequeños y adorables alumnos de cuarto grado, teníamos demasiado miedo de decírselo a alguien. Tuvimos que lidiar con eso durante 3 semanas hasta que regresó el maestro principal. Nuevo miedo de los padres adquirido. Había dejado, durante la noche, huevos que iba a usar en un experimento científico al día siguiente. Yo estaba fuera y no pensé en nada al respecto. Regresé al día siguiente y fui a buscar los huevos solo para descubrir que faltaban. Le pregunté a un estudiante a dónde estaban y me informaron que un suplente llevó a la clase a la cocina de educación especial, los sirvió y se los comió. Fui a hablar con el ayudante escolar y me informaron que la suplente había llamado enferma para su trabajo ese día, debido a una intoxicación alimentaria. No soy profesor, pero teníamos una suplente para nuestra clase de ciencias. Ella no creía en la ciencia, sino en las pseudociencias. Era sexista con los hombres y, debido a su extraña dieta, se tiraba pedos con olor a azufre todo el tiempo. Entonces se anijaba si los sacábamos a colación a pesar de que nos alimentaron con tonterías hippies no y nos fumigaron. También fue una horrible maestra de educación sexual porque dijo que las mujeres pueden elegir cuándo tener periodos sin control de la natalidad. Mucho antes de que la mayoría de ustedes naciera. Es mayo de 1981. Tengo un fuerte resfriado, me estoy mudando de un departamento a nuestra primera casa y mi esposa debe dar a luz a nuestro primer hijo en cualquier momento. Es un jueves, escribo planes de lecciones para el viernes y el lunes. Recuerde, estos son los días anteriores a los teléfonos celulares o al correo electrónico. Los planos se dejan en la mesa del frente de mi salón de clases. Viernes y sábado son días de movimiento. La nueva casa está llena de cajas, no podemos encontrar nada. El domingo por la mañana mi esposa se pone de parto. Para el domingo por la noche nace nuestro hermoso bebé. Como había dejado los planes para el viernes y el lunes, y le informé a la oficina que les avisaría el lunes de mis planes para el martes, no estaba preocupado por mis clases. Pero el lunes por la mañana sonó el teléfono en la sala de recuperación de mi esposa. Era el director, diciéndome que el suplente se había ido porque quienquiera que fuera el suplente el viernes había tirado los planes de lecciones, sin darse cuenta de que continuaban el lunes. El suplente del lunes, probablemente con razón, se negó a trabajar sin planes. No sabía que el suplente del viernes no se quedaría para el lunes. Nuevamente, sin la opción de correo electrónico, no podía simplemente enviar otros nuevos. El director exigió que volviera a la escuela. La escuela estaba en una pequeña comunidad rural a unos 40 kilómetros de la ciudad donde vivíamos y donde estaba ubicado el hospital. Tuve que ir a la escuela. Alguien más tarde ese día recogió a mi esposa e hijo y los llevó a nuestra casa llena de cajas, así que no tuve esa experiencia. El director me llamó a su oficina y me sermoneó. Él dijo:
Mi esposa se sometió a una cirugía de cáncer de mama. ¿Sabes lo que hice? La dejé en la puerta del hospital y vine a la escuela porque ese es mi trabajo. No espero menos de ti. No hace falta decir que nunca nos llevamos bien después de eso. Estoy agradecido de que se jubiló unos años después de eso, y seguí enseñando hasta 2008 y tuve una muy buena carrera, pero hubiera sido mucho mejor si ese maestro sustituto no hubiera tirado mis planes de lecciones ese viernes por la tarde. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.